Llegados a este punto, resulta evidente que tanto la familia como las autoridades no escatiman recursos para traer a Nancy de vuelta. No obstante, hubo 4 detalles específicos que captaron poderosamente la atención del exoficial de inteligencia que conversó conmigo tras analizar el inquietante mensaje de Savannah. Puedo revelarles una primicia en este espacio. Hoy mismo mantuve una conversación directa con uno de los investigadores principales, y a partir del próximo lunes, esta investigación pasará formalmente a ser gestionada de manera íntegra por la Unidad de Fuerzas Especiales. Se cumplen 50 días desde que Nancy Guthrie se desvaneció de su hogar en el sector de Catalina Foothills en Tucson, Arizona. 50 días. Ni un solo arresto, ningún sospechoso señalado oficialmente, ni avances sustanciales que hayan sido revelados al público todavía. Sin embargo, durante esta semana, surgieron 2 hallazgos cruciales que están transformando la estructura y el rumbo de este caso de formas que la ciudadanía debe comprender. En primer lugar, los allegados de Guthrie rompieron semanas de hermetismo absoluto mediante un nuevo comunicado emitido por escrito. Por primera vez en 50 días, han señalado de forma directa y punzante hacia la propia comunidad de Tucson. Cada una de sus palabras fue calculada con frialdad y elegida con una precisión quirúrgica. Alguien de la zona posee la clave para resolver este enigma. Esto no es una simple petición de información general. Se trata de un mensaje teledirigido apuntando hacia un perfil muy específico de personas y fue validado minuciosamente por el FBI antes de que se permitiera su difusión pública. Como segundo punto, un veterano ex-detective con décadas de trayectoria en análisis de conducta criminal se sentó con un reconocido cronista de investigación para trazar una hipótesis. El captor emprendió la huida tras el rapto de Nancy y el experto logró identificar dónde podría ubicarse su centro de operaciones. Al sur de Tucson, en un cuadrante geográfico delimitado, una dirección mencionada abiertamente por primera vez por un profesional con las credenciales necesarias para otorgarle total veracidad a su análisis. De manera simultánea, el FBI está inspeccionando una vivienda abandonada colindante a la propiedad de Nancy, sospechando que pudo ser un punto de vigilancia estratégica utilizado durante los meses previos a la ejecución del secuestro. Un antiguo residente de esa calle, que se marchó antes del suceso, ha sido visto rondando nuevamente el vecindario tras la desaparición, y cada una de las fechas que los investigadores han marcado como hitos críticos dentro de este oscuro proceso: el 11 de enero, el 24 de enero y el 1 de febrero. Todas coinciden invariablemente en fin de semana. No fueron martes ni mañanas de jueves. Ocurrió siempre durante los días de descanso. La interrogante que los expertos se plantean ahora, con una contundencia sin precedentes, es si el individuo responsable es alguien que mantiene un empleo formal en Tucson durante la semana, utilizando sus sábados y domingos para realizar vigilancia, estudiar el entorno, diseñar la logística y finalmente ejecutar un plan que le tomó meses de una fría y meticulosa preparación. Todo esto debido a que las evidencias acumuladas apuntan en esa dirección con una claridad perturbadora cada semana que transcurre. Si los indicios hablan con esa crudeza, entonces el sujeto que se la llevó podría haber conducido frente al altar que se ha levantado a las puertas de su casa. Quizás ha seguido la cobertura mediática desde la comodidad de una vivienda a escasos kilómetros de distancia, e incluso podría estar acudiendo a su oficina cada lunes por la mañana en esta ciudad, regresando los viernes a una vida que parece totalmente común para quienes le rodean. Analicemos detenidamente cada fragmento de este caso, pues cada hilo se entrelaza con el siguiente, de una forma que las noticias fragmentadas aún no han logrado explicar. 50 días después, el silencio de los Guthrie finalmente se ha quebrado. No usaron un video emotivo en Instagram ni una conferencia de prensa. Prefirieron un comunicado redactado con frialdad y entregado a la cadena local de Tucson,
KBOA, en medio de una activa investigación federal por secuestro. En este punto del caso, tales palabras no solo expresan duelo, portan mensajes cifrados. Cada término es quirúrgico. Cada frase ha sido sometida a un escrutinio absoluto. Nada se filtra sin la aprobación previa de las autoridades federales. Al cumplirse 50 días de búsqueda, el mensaje de los Guthrie es puramente operativo. Sus palabras tienen un destinatario específico y un propósito muy oscuro. Brian Enton, jefe de la Unidad de Investigación Criminal, ha rastreado el terreno en Tucson desde los primeros latidos de esta búsqueda. Desmenuzó públicamente ese texto, exponiendo la fría intención detrás de su compleja estructura. Asegura que nada en ese documento es producto del azar. Hubo un fragmento que heló la sangre de los reporteros y analistas que siguen este rastro. Seguimos convencidos de que Tucson y la gran comunidad del sur de Arizona poseen la clave para cerrar este caso. Tucsonenses. Esa palabra es un dardo directo, no un extraño de paso por la interestatal, ni alguien que acechó desde la distancia. Tucsonenses, gente que vive allí, que recorre esas calles como parte de su rutina diaria. Individuos que pasaron frente a la casa de Nancy Guthrie sin ser cuestionados por su presencia. Sujetos que se mimetizan perfectamente con el paisaje de ese vecindario. No son presencias extrañas, son habituales. Enton afirma que la policía ha insistido en esto desde el inicio de las pesquisas. Existe la convicción entre el equipo de tarea especial de que el perpetrador es un residente local, alguien de Tucson, posiblemente de ese mismo barrio o de las cuadras colindantes. Esta teoría ha sido una corriente silenciosa pero constante, que ha guiado la lógica de la investigación desde el primer día. Por primera vez, al cumplirse 50 días, la familia lo dice públicamente en un texto que lleva la firma psicológica del FBI. No es un informe rutinario, es una señal deliberada enviada a un objetivo muy preciso. El comunicado reveló algo que jamás se había mencionado la noche del 11 de enero, no solo la fecha que ya se sospechaba, sino un momento horario exacto, las últimas horas del 11 de enero. Un intervalo de tiempo crucial. Fuentes de Enton indican que las fotos del sospechoso sin su mochila, muy distintas a las de febrero, donde aparece armado y listo para atacar, corresponden a esa noche de enero. Esto es vital, sitúa el primer avistamiento en la propiedad 3 semanas antes del secuestro. Aquel incidente previo permite construir una línea de tiempo de vigilancia, mucho más antigua y perturbadora de lo que la prensa había admitido. 4 cadenas de noticias han confirmado este hallazgo. ABC, NBC, FOX y News Nation informaron tras consultar fuentes policiales que las imágenes de vigilancia captadas son: los registros de seguridad pertenecen a fechas distintas y documentan visitas por separado. El sheriff ha rechazado esa interpretación de manera pública y reiterada, pero fuentes internas de la investigación se mantienen firmes en lo reportado. Ahora bien, analicemos las fechas señaladas con la rigurosidad necesaria, pues este patrón ha estado a la vista de todos sin recibir el análisis profundo merecido. El 11 de enero cae un domingo. El 24 es sábado. El 1 de febrero, el rapto inicia un domingo. Cada fecha que el FBI ha catalogado como crucial en este expediente, cada visita confirmada o probable realizada a esa propiedad, cada momento clave en la cronología, coincide con un fin de semana. No es coincidencia, es un patrón. La conducta criminal nunca es azarosa. Refleja las limitaciones y la estructura de una vida cotidiana. Esta conducta apunta a alguien con una rutina semanal muy estructurada. Alguien que trabaja, asiste a clases o tiene algún tipo de compromiso fijo de lunes a viernes actuando los fines de semana. Un sujeto tan cercano al vecindario que un traslado de fin de semana no exige horas de viaje ni logística. Alguien capaz de conducir hacia las colinas un sábado por la tarde, observar la casa, evaluar el entorno y decidir que no es el momento, para luego volver a su hogar sin que esto le suponga un sacrificio. Alguien que regresa cada fin de semana hasta hallar las condiciones perfectas.
Ese perfil psicológico no corresponde al de un vagabundo. No es un transeúnte, ni alguien que viajó desde otro estado. Es una persona integrada por completo al ritmo cotidiano de Tucson. Alguien que posee raíces profundas en esta ciudad. Alguien para quien este vecindario es territorio conocido y familiar. Veamos ahora el hallazgo que generó el esquema analítico más revelador. Esta semana, el ex-detective Morgan Wright conversó con Brian Enton y describió al captor con un término de análisis criminal, un merodeador. No es un lenguaje utilizado al azar. En perfilamiento, un merodeador es una categoría con rasgos muy específicos. Un merodeador opera siempre desde una base de operaciones fija. Se desplazan desde ese punto para atacar y luego regresan de inmediato. No son personas que viajen desde ciudades lejanas. No son extraños transitando por una región que desconocen. Viven tan cerca de su objetivo que van y vienen con facilidad. Tan cerca que pueden abortar y volver luego sin complicaciones logísticas. Lo bastante cerca para vigilar desde la distancia durante mucho tiempo y obtener el conocimiento detallado de las rutinas y debilidades. Y Wright no se limitó únicamente a la categoría conductual. Incluso señaló una dirección específica basándose en la vestimenta del sospechoso y su urgencia por desplazarse velozmente. Tras el rapto sumado a la geografía de las colinas de Catalina, Wright concluyó que su base de operaciones probablemente se sitúa hacia el sur de Tucson. Las elevaciones montañosas septentrionales bloquean esa vía, resultando logísticamente imposibles para quien busca una huida veloz hacia terrenos conocidos. Los senderos de fácil acceso, esa configuración del terreno que elegiría alguien que evade los corredores bajo vigilancia estricta, señalan invariablemente hacia el sur. El sur de Tucson es precisamente el punto donde convergen los decenios de pericia en análisis de conducta de Wright, un antiguo detective y patrullero estatal cuya trayectoria y credenciales profesionales validan este peritaje, está otorgando a esta búsqueda un objetivo geográfico tan preciso como nada de lo que se haya revelado antes sobre el paradero del sospechoso. Es un dato que exige ser procesado con absoluta seriedad. Ahora superpongan esa evaluación del terreno a lo que el Buró Federal de Investigaciones ha corroborado como parte de sus diligencias activas en las cercanías de la finca de N.Y. Una vivienda deshabitada, contigua a su hogar, está bajo la lupa como posible centro de operaciones. El comandante retirado de las Fuerzas Especiales del Condado de Pima, Bob Keary, ofreció a la revista Parade un análisis inquietantemente minucioso sobre este escenario. Un inmueble vacío en esa posición estratégica pudo funcionar como refugio o punto de preparación para alguien que ejecutaba una vigilancia prolongada antes del rapto. De este modo, se justifica la presencia en el vecindario a horas erráticas durante semanas enteras. Ofrece un enclave físico para estudiar los patrones cotidianos de N.Y., sus flujos de entrada y salida, su agenda personal, las noches en que las luces se apagaban antes de tiempo, cuando el acceso a su garaje lucía desierto, y qué noches se encontraba ella de forma comprobable, totalmente desamparada en el interior. Pero Keary profundizó aún más en sus sospechas. Un sitio desocupado, explicó, permite instalar equipos de espionaje ocultos en la propia estructura, orientados a monitorear la vía pública o las fincas vecinas sin dejar rastro alguno que levantara sospechas en el exterior. Dimensionen lo que esto implica en la ejecución del crimen. Un individuo con acceso a una casa abandonada, al lado de la propiedad de N.Y. pudo dedicar meses a construir un retrato pormenorizado de su existencia desde una distancia de escasos metros, siendo un fantasma absoluto para los vecinos, sin vehículos encendidos junto a la acera, ni siluetas acechando en los jardines, solo una estructura en sombras que nadie cuestionó, pues el vacío en zonas residenciales suele pasar inadvertido. A esto se suma el detalle sobre un residente que Brian Enton corroboró recientemente. El Buró Federal está realizando interrogatorios precisos sobre un vecino que abandonó la calle antes de que Nancy se esfumara, para luego ser visto merodeando el área tras la desaparición.
en lugar de rehacer su vida lejos de aquel lugar. Ese patrón de partida y retorno constante fue validado por el Departamento del Alguacil del Condado de Pima ante Fox News Digital el 20 de marzo, señalando que los detectives analizan reportes de movimientos extraños vinculados a ese inmueble recién desocupado. Además, Aldine Meister, quien vivió 30 años junto a N.Y., aportó el testimonio más contundente sobre cómo este rastro llegó a manos de la justicia. Sus palabras constan en los registros oficiales de forma categórica. Los residentes del otro costado se marcharon. Les pedí encarecidamente que inspeccionaran esa vivienda. Los federales escucharon su advertencia y regresaron para procesar la propiedad. Ahora reconstruyamos el panorama completo de lo que las pruebas admitidas revelan sobre las visitas a los dominios de N.Y. antes del 1 de febrero. Pues esa cronología es la columna vertebral de toda la trama criminal. Las fotografías capturadas por el timbre inteligente, validadas rigurosamente por 4 cadenas de noticias independientes que citan a 4 fuentes policiales distintas, revelan al sospechoso merodeando la propiedad en al menos 2 ocasiones en fechas diferentes. El primer avistamiento muestra un perfil psicológico radicalmente opuesto al de la segunda incursión. No se observa ninguna mochila en su poder. Se ve al sospechoso analizando el ángulo de las cámaras, evaluando el acceso principal y, al parecer, concluyendo que el entorno no es propicio antes de retirarse. Sin altercados ni intentos de entrada. Pura vigilancia y un retiro calculado y silencioso. En la segunda visita, el panorama operativo cambia drásticamente. Lleva la máscara perfectamente ajustada, porta un arma de fuego enfundada y carga una mochila repleta del equipo necesario para permanecer 41 minutos dentro de esa vivienda. Un plan meticulosamente meditado y ensayado mentalmente que finalmente se ejecutó. 2 incursiones, 2 facetas irreconocibles entre sí. El intervalo entre ambas visitas representa el tiempo que este individuo utilizó para regresar a su refugio, procesar fríamente lo que había vigilado, conseguir el material necesario y elegir el instante preciso para el retorno definitivo. Quien tiene la sangre fría para abortar el primer intento y volver después suele ser alguien que no vive lejos. Alguien para quien ese vecindario no es un destino lejano que exija una logística compleja para ser alcanzado. Es, en esencia, parte de su entorno geográfico cotidiano y accesible, un sitio al que puede llegar una noche de fin de semana y volver a casa sin que signifique un gran esfuerzo. Estamos hablando de un habitante local, de un individuo para quien la zona de Catalina Foothills es terreno conocido y familiar. Pasemos ahora al ángulo de las obras de construcción, un hilo del que el Buró Federal de Investigaciones está tirando actualmente con una precisión que delata la extrema seriedad con la que manejan el caso. Las autoridades federales han solicitado formalmente el nombre de cada contratista y cada obrero presente en los diversos sitios de construcción que rodean la propiedad de la víctima. No son consultas generales sobre empresas ni peticiones vagas de registros de obra. Buscan identidades específicas. Cada persona que estuvo físicamente en esos lugares durante el periodo de tiempo clave. El ex agente federal, Steve Moore, analizó esto directamente y su lógica merece ser comprendida a fondo. La hipótesis que ha guiado el pensamiento de los investigadores desde el principio es que el crimen fue selectivo y que alguien con acceso diario, legal y discreto a esa calle en particular durante el mes de enero poseía algo que resulta casi imposible de conseguir a la distancia o de fabricar de la noche a la mañana. Analicen con cuidado lo que el acceso diario por obras a un barrio residencial le otorga realmente a alguien que tiene un objetivo de vigilancia. Llegas cada mañana en un camión de trabajo con herramientas. Tu presencia está justificada y es esperada. Los residentes te ven con tal frecuencia que te vuelves parte del paisaje cotidiano de la cuadra. Nadie llama a la policía para denunciar a una cuadrilla de trabajadores.
Nadie confronta a un hombre con uniforme y casco para exigirle explicaciones sobre su presencia allí. Tienes libertad para observar qué vehículo ocupa cada entrada de garaje sin levantar sospechas. Puedes cronometrar cuánto tarda un vecino en caminar desde su coche hasta la puerta principal. Es posible identificar la ubicación exacta de cada cámara de seguridad, evaluando si están grabando en tiempo real o si son simples dispositivos sin monitoreo activo. Tras días y semanas de presencia constante, notas qué casas tienen perros guardianes, cuáles reciben visitas en noches específicas y qué residencias quedan en penumbra temprano durante los días de semana, y qué hogares evidencian movimientos hasta altas horas de la noche. Tras semanas de una presencia legal constante en esa calle, un individuo con intenciones de vigilancia podría haber recolectado esa clase de conocimiento operativo minucioso sobre los hábitos de Nancy Guthrie, algo que este crimen evidentemente exigía. Y no es estrictamente necesario que esa persona sea el mismo sujeto que se colocó la máscara aquella noche del 1 de febrero. Bastaría con que hubiera estado en una posición de observación para luego filtrar esos datos a quien finalmente los ejecutó. El Buró Federal exige cada identidad vinculada a esas zonas de obra. No se trata de una simple solicitud de rutina. Es una búsqueda quirúrgica de una categoría específica de testigos o personas de interés. Pasemos ahora a otro componente relevante presentado esta semana por el especialista en comportamiento forense Brandt Smith, un detalle que reclama un análisis profundo dentro del rompecabezas que ya conocemos. En este tipo de casos, según explicó Smith a los medios digitales de Fox, los sospechosos suelen merodear la escena del crimen una vez consumado el acto, y fue muy precisa al describir cómo se manifiesta esa conducta en los expedientes documentados. Se trata de alguien, afirmó ella, capaz de regresar al altar que ha ido creciendo frente a la casa de Nancy, alguien que podría mezclarse entre la multitud que deposita flores y veladoras, que incluso se atrevería a fotografiar el homenaje póstumo, ocultándose a plena vista entre los dolientes durante las vigilias nocturnas, observando la cobertura mediática y el clamor social desde una fachada de aparente normalidad, mientras otros guardan luto. Brian Enton lo afirmó de manera contundente y oficial durante su espacio informativo. Existe la posibilidad, señaló, de que el rostro del sospechoso ya figure en las grabaciones obtenidas afuera del hogar de Nancy durante los actos públicos. Este es un comportamiento registrado en otros casos de alto perfil. No estamos ante una mera suposición. Representa un patrón de conducta establecido para esta clase de agresores. Los investigadores han estado analizando minuciosamente a cada persona que se ha acercado a ese memorial, absolutamente a cada individuo. Centrémonos ahora en el rastro genético, pues ahí es donde el caso finalmente se resolverá. Y el matiz local añade dimensiones críticas a esta evidencia que no se han detallado completamente ante la opinión pública. Se halló material genético ajeno dentro de la residencia de Nancy, una huella biológica que no pertenece a ella ni a nadie con acceso legítimo o habitual a la propiedad. Un perfil complejo y mezclado con más de una donante que en este momento está siendo analizado en un laboratorio privado del estado de Florida. Se ha iniciado formalmente el proceso de genealogía genética forense con dicha muestra. Esta es la misma metodología que permitió identificar a Bryan Kohberger por los homicidios en la Universidad de Idaho. Se trata de la técnica exacta que expuso al asesino del Estado Dorado, Joseph James DeAngelo, tras más de 40 años de incertidumbre investigativa. El método funciona a partir de la toma de un perfil de ácido desoxirribonucleico desconocido para reconstruir un árbol genealógico mediante coincidencias parciales, con parientes que han entregado voluntariamente su información genética a plataformas comerciales como GetMatch23 y Yo o Ancestry. Según se dijo, esto no requiere que los datos del sospechoso ya figuren en alguna base de datos policial previa. Solo hace falta un nexo o un primo lejano
un solo familiar en cualquier rincón del país que compartiera sus genes con un servicio de genealogía. Y desde ese único vínculo, el árbol se ramifica hacia afuera y hacia adentro simultáneamente hasta quedar reducido a un solo nombre. Brian Anton ha manifestado con firme convicción que será la genética lo que finalmente logre desentrañar este misterio. Especialista forense, April Stonehouse ha confirmado que el análisis de las muestras obtenidas avanza con una rapidez implacable. La agente retirada del FBI, Jennifer Coffender, declaró para Newsweek que el caso arde tras bambalinas, acumulando más pistas activas que casi cualquier otra investigación similar en este punto. Ahora bien, este es el peso que aporta el enfoque local al panorama genético y por qué es crucial más allá de la prensa general. Si el responsable es de Tucson o si su base operativa está en los alrededores de South Tucson, como sugiere el análisis de conducta. Si trabajó en alguna construcción en el área de Catalina Foothills durante el mes de enero, o si frecuentó esa casa deshabitada junto a la propiedad de NY durante el tiempo de vigilancia, entonces su rastro biológico no solo se limitaría al interior de la vivienda la noche en que ocurrió el secuestro. Su material genético podría estar en superficies tocadas durante las semanas de espionaje previas al 1 de febrero. El cerrojo de una puerta, una caja, de servicios que fue vandalizada cerca de su propiedad y que los peritos ya han marcado como evidencia clave. Quizás el umbral de una entrada, una superficie, rozada casualmente durante los reconocimientos realizados semanas antes de que alguien buscara huellas forenses. Cada nombre que el FBI obtiene de las listas de trabajadores de esas obras es un punto de comparación genética. Cada antiguo residente de esa calle es un candidato para una posible coincidencia. Todo trabajador que pasó por ese vecindario durante enero y cuya identidad pueda ser verificada es alguien cuyo perfil genético puede ser contrastado con lo que hoy se resguarda en ese laboratorio de Florida. Y la genealogía genética no se detiene a esperar que el sospecho tenga un historial criminal. No depende de que haya sido arrestado o procesado previamente por alguna autoridad policial. Solo hace falta un pariente, un familiar lejano que haya compartido su ADN con un servicio genético comercial en cualquier momento. Y en este 2026, con el volumen de las bases de datos genealógicas que existen hoy, la probabilidad de que un individuo en los Estados Unidos tenga 0 parientes que hayan enviado muestras a estas plataformas comerciales es casi nula. El árbol se irá formando. La única incógnita es cuánto tiempo les tomará. Esta semana, el alguacil dijo algo en una entrevista radial de Tucson que fue mucho más sincero y directo que sus apariciones nacionales. Declaró lo siguiente, y sus palabras exactas son reveladoras. Sí sé mucho, pero no pienso compartir esa información con el público todavía. Se trata de resguardar la integridad de la investigación. Él sabe algo, el FBI sabe algo, y el procesamiento de ADN que se realiza ahora mismo en ese laboratorio privado de Florida podría ser la llave que convierta lo que saben por inteligencia investigativa en pruebas judiciales sólidas para sostener una condena. Ahora, hay una parte del comunicado de la familia Guthrie de esta semana que no llegó a los titulares principales, pero que es posiblemente lo más impactante que han dicho públicamente en 50 días, y debe escucharse íntegramente para entender lo que realmente están comunicando. La familia escribió que desean celebrar la hermosa y valiente vida de N.Is, pero que no podrán hacerlo hasta que ella descanse finalmente en paz. Lean esa frase de nuevo con mucha atención. El descanso eterno es una promesa suspendida mientras ella no regrese a su hogar, a esa casa donde construyó su vida por 50 años. Una paz que se niega a llegar. Esta familia sobrelleva la carga asfixiante de lo que sugieren las pruebas y el cruel avance de las manecillas del reloj. Son hijos que profesan una devoción absoluta hacia su madre,
y que hoy empiezan a prepararse con una delicadeza teñida de agonía para cualquier realidad que estos 50 días sin fe de vida puedan ocultar. Escribieron lo siguiente: no podemos guardar luto, solo nos queda el dolor punzante y la duda. Son palabras visadas por el FBI, seleccionadas con una frialdad y precisión quirúrgicas. Esas líneas retratan la anatomía del vacío tras cumplirse 50 jornadas, desde que se esfumó una mujer de 84 años que depende de medicación cardíaca, cuyo marcapasos enmudeció la noche del 1 de febrero. Casi 2 meses después, o 50 días exactos, no hay una sola señal de vida. Una familia que ha procedido con una integridad impecable en cada etapa de esta crisis. Savannah quebrándose en redes sociales mediante videos que resultan desgarradores para cualquier espectador. Annie sollozando amargamente frente al altar improvisado en la entrada de la residencia materna. Cameron encarando a la cámara para interpelar directamente a quien se llevó a su madre. Parientes que han colaborado sin reservas con cada solicitud de la justicia, ofreciendo una recompensa de $1 millón y manteniéndose bajo el escrutinio público de cada lente disponible resistiendo ante la adversidad. Y ahora, mediante un comunicado meticuloso avalado por agentes federales, asumen con un valor admirable la posibilidad de cualquier verdad sobre el destino final de Nancy. Nancy Guthrie tenía 84 años y era un pilar de su comunidad desde hacía medio siglo. Cenó con los suyos aquel sábado por la noche, entre risas y juegos de cartas, confiando plenamente en su entorno. Esa noche debió haber dormido segura en su cama. Merece volver a su hogar ahora mismo. En Tucson, alguien posee la clave de lo ocurrido en esos 41 minutos. Alguien que cumple un horario laboral común en esta ciudad. Un individuo que recorre estas calles a diario y las conoce por experiencia propia. Alguien que pudo haber vigilado esa calle y esa casa específica desde el exterior durante varios fines de semana de enero. Un sujeto que sabe con exactitud hacia dónde se dirigió tras abandonar el vecindario en las primeras horas del 1 de febrero y qué hizo exactamente al llegar a su destino. Los Guthrie señalaron directamente a los habitantes de Tucson en una declaración que el FBI revisó palabra por palabra. Un antiguo detective con décadas de experiencia en perfiles psicológicos identificó al sur de Tucson como el posible centro de operaciones. Se investiga una casa deshabitada, contigua a la propiedad de Nancy, como el punto de acecho previo al rapto. Un antiguo vecino de esa calle, regresó al lugar de forma sospechosa tras la desaparición. Cada fecha relevante marcada por los investigadores coincide con un fin de semana. El ADN está siendo procesado en un laboratorio de Florida. La genealogía forense ya está en marcha, y el alguacil confirmó públicamente esta semana que posee datos que la investigación le impide revelar aún. El caso no se ha enfriado ni está estancado. No faltan hilos de los cuales tirar. El cerco se estrecha de forma metódica hacia una zona geográfica y un barrio específico. Mientras tanto, hay alguien que intenta mantener las apariencias de una vida ordinaria en la ciudad que llama su hogar, cargando con el peso del horror cometido aquella noche de febrero. Primero, si esta noche se encuentra en Tucson y conoce a alguien cuya conducta haya dado un giro extraño en los días cercanos al 1 de febrero, si detectó la presencia de algún vehículo desconocido rondando por su calle los días 11 o 24 de enero, una unidad que simplemente no tenía un motivo lógico para estar allí. Si usted trabajó en el sector de la construcción por la zona de las colinas de Catalina durante el mes de enero o principios de febrero y presenció algún detalle inquietante que en aquel momento le produjo una sensación de malestar. Si alguien de su entorno comenzó a actuar de forma errática tras el anuncio de la desaparición de Nancy, es imperativo que llame esta misma noche. Comuníquese con la Oficina Federal de Investigación al 1-800 llamar FBI. La línea directa es el 1-800-200-2553-24.
puede enviar cualquier pista de forma digital en tips.fbi.gov o bien contactar al condado de Pima, directamente con el departamento del sheriff, marcando al 523-5149. Tenga la absoluta certeza de que todo el proceso es estrictamente anónimo. La recompensa supera $1.000.000, sin requisitos de identidad, y el pago será en efectivo en un punto neutral. En ocasiones, solo hace falta que la persona indicada conecte con el relato correcto en el instante preciso, y ese individuo podría ser la pieza clave para traer a Nancy de vuelta a casa. 50 días de angustia y una familia que aún aguarda. Una ciudad entera que en algún rincón custodia la respuesta definitiva. Esta noche, la investigación se encuentra más cerca que nunca de alcanzar ese nombre que aguarda al final del árbol genealógico. Nancy Guthrie merece finalmente salir de la oscuridad y volver a su hogar.